tal? Muy buenas, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Gracias por estar con nosotros cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves. Ustedes no se pierden la burbuja y eso es de agradecer. La indignidad de algunos avanza, mientras la cobardía de otros también lo hace, que eso es para echarles de comer aparte. La manera nauseabunda de comportarse de algunos políticos sigue vigente. Pero esto es como el río. El río o circula o se pudre. Y el río de maldad de los independentistas no se detiene. Hoy en el Congreso de los Diputados se han negado, repito, se han negado a guardar un emotivo minuto de silencio por los guardias civiles asesinados en Barbate. Lo ha exigido Vox, con muy buen criterio, Armengol lo ha aceptado, y Esquerra, Bildu, Junts y los partidos separatistas, el BNG y toda esa patulea, se han negado. ¡Miserables! Hace unos años los matabais y ahora os negáis a guardar minutos de silencio. Sois cómplices. Sois una vergüenza, sois una basura moral. ¿Os vais a dormir a la cama y podéis hacerlo tranquilamente a pierna suelta? Pero qué miserabilidad la vuestra. Pero ¿cómo es posible que un partido como Bildu, que hace nada, en sus listas tienen a tipos que o bien pegaban el tiro, o bien ponían la bomba, o bien chivataban, tiraban el chivatazo para que alguien pegara un tiro a otro, o bien extorsionaban, o bien secuestraban a españoles, y hoy, cuando unos narcos asesinan a unos guardias civiles, no estáis ahí? La Esquerra, el siglo pasado, quemando iglesias, matando curas, matando monjas, matando católicos, y ahora no se atreve a guardar un minuto de silencio. Dais vergüenza. Pero es que peor aún, o no sé si peor aún, no os habéis dignado, los mismos partidos que no habéis guardado un minuto de silencio a los guardias civiles, no os habéis dignado a aparecer en la comparecencia de las víctimas de ELA, de los enfermos de ELA. Cuando Unzue, todo un señor, un caballero, un hombre que se viste por los pies, ha comparecido en el Congreso, solo 5 diputados han estado presentes. 5 diputados, ninguno de RC, ninguno de Bildu, ninguno de Podemos, ninguno de Coalición Canaria. ¿Qué canallas sois? ¿Qué estaríais haciendo? Montando un plan para vuestra propia fechoría, para vuestra próxima fechoría. Montando un plan para, no sé, montarla y volver a reuniros como banda. ¿Por qué no estabais con los enfermos de ELA? Porque estáis a lo vuestro. Seguro que estabais de cubatas y estabais de puros, intentando tejer un plan contra algún español. Seguro, estoy seguro que Podemos, Bildu, Esquerra, estabais juntitos, de la mano, mientras Unzue, con su dignidad, lloraba en el Congreso por ser un enfermo de ELA, y que vosotros, socialistas, podemitas y toda la banda, os negáis a tramitar la ley ELA. Pues mientras Unzue planteaba dignidad, vosotros, ¿qué estabais haciendo? ¿Con el Tito Berni en el Ramsés? ¿O dónde estabais? ¿Dónde estabais? ¿En un hotel cercano, en el Rich? ¿Tomando copas? ¿Rufián? ¿Dónde estaba Rufián? Porque bien que trincas la nómina, Bien que trincas. Ahora, con Unzue no, con los enfermos de ELA no estabas. En el minuto de silencio tampoco. ¿Dónde estabas, Juanga? ¿Estabas con el Berni? ¿Estabas con Pachi López en Ramsés? ¿Dónde estabais? Miserables. Miserables. Vamos a ver el vídeo de Carlos Unzue diciendo a todos los españoles que solo 5 heroicos diputados, entre ellos Rocío de Mer, de Vox, estaban en la comisión ELA.
donde estaban compareciendo los enfermos, que han hecho un gran esfuerzo para estar allí. ¿Dónde estaba Rufián mientras tanto? ¿Dónde estabas tú? Pues seguro que rascándote la barriga. Miserable. Vamos a verlo. Lo que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? 5. Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que, como mínimo, nos estén viendo por esas cámaras. Y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley. ¡Qué vergüenza! Desde aquí nuestro máximo respeto a las víctimas de ELA. Yo he tenido la oportunidad de estar esta mañana en el Congreso allí y me ha parecido bochornoso que nadie de estos partidos que he citado antes se atreviese a estar allí con Carlos Unzúe, con las víctimas del ELA. Tampoco han estado en el minuto de silencio a los guardias civiles. Son una auténtica vergüenza. El del PNV, Aitor Esteban, decía, bueno, es que se hacen demasiados minutos de silencio. Claro, como siempre. La opción más miserable es la del PNV, siempre. Sea el tema cual sea. Vamos a analizar todo. Rubén Tamboleo. Muy buenas. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. La izquierda hoy otro capítulo más en su haber nauseabundo, que es no presentarse ni con los enfermos de ELA ni con los guardias civiles en el minuto de silencio. Bueno, el PNV no es un partido de izquierdas. El PNV es un partido racista, xenófobo, que muy difícilmente lo podemos caracterizar como izquierda. Ese, desde luego, de los primeros. Pero bueno, se comen la ley trans, están en el pack de Sánchez, ¿eh? Se comen la ley trans, se comen la ley del aborto, se comen la ley de vivienda, se comen todo lo que les proponga Sánchez, ¿eh? El impuesto a los ricos. Algunas cosas sí, otras las han tirado, o sea que eso hay que verlo. Desde luego, Juntos por Cataluña tampoco es un partido ni lejos de izquierdas, es otro partido especialmente xenófobo, separatista y que tiene todo lo que tiene. Entonces, lo que hay es una amalgama de partidos que, para mí, la caracterización básica es que son una red clientelar que sobrevive a base de fomentar enfrentamientos con todo aquello que estima enfrentar o que puede sacar algún rédito, ¿no? Es así como basan sus actuaciones. Si hubiesen sido guardias civiles mujer, ¿hubiesen hecho lo mismo? Me pregunto, no lo sé. Desde luego, si te piden, cuando se están guardando tantos minutos de silencio, que se guarde un minuto de silencio por funcionarios fallecidos, asesinados, ¿no? Por decir fallecidos sería también incorrecto, asesinados en acto de servicio, no entiendo cómo puede haber siquiera ninguna clase de inconveniente. Es que es una gran pena cómo se están comportando, es absolutamente intolerable. Claro, los del ELA decían 5 diputados solamente. ¿Dónde estaba el resto de 345? Bueno, esa es la actuación habitual de nuestro Congreso de los Diputados. O sea, que para toda una serie de gente, y especialmente para una parte del sistema mediático, que además no se puede criticar, porque es que si lo criticas estás criticando la democracia. Es harto mentira, pero esa es su argumentación propagandística. Y esa es la pena que tenemos. La realidad es que tenemos un sistema partitocrático en el que, ¿cuál está el problema? En que esos 345 señores diputados y señoras o señoritas, si no van
al Congreso, o si van o cuando van, al único al que le tienen que rendir cuentas es al señor que así hace la lista. Si tuvieran que rendir cuentas ante su circunscripción, por ejemplo, pues a lo mejor hubiera gente que en su circunscripción le diría: oye, Pedro o Jimena, que fue un señor víctima de esto y tú ni siquiera estabas para escucharle. O se lo podría decir su contrincante en un debate. Ahora, hemos visto que no ir a debates, aunque seas el candidato principal, ni siquiera tiene una repercusión. Les ha ido bien. Pues lo normal, en una enorme cantidad de países que se consideran democráticos, es que cada señor, señora que se presenta al Congreso, a su Cámara Baja, es que cada candidato haga su debate. Haga su debate y entonces ahí rinden cuentas. Y luego rinden cuentas hasta el electorado. Aquí de la lista esta que tenemos de 36 diputados por Madrid, ¿ante quién rinden cuentas? Pues unos ante Santi, otros ante el encargado de Feijóo y otros ante el Santos Cerdán, ¿no? Que está ahora tan de moda. Se ha acabado. Yo creo que a ellos tres les debe parecer bien y ya está. Entonces, tristemente, la agenda de regeneración democrática en España está totalmente abandonada desde los últimos 10 años. Es una auténtica pena. Galicia ha tenido repercusión nacional. ¿Crees que en el PSOE están fastidiados por esos 9 diputados que han sacado? Bueno, si hubiera tenido alguna repercusión nacional, hubiese habido otro tipo de respuesta electoral. La realidad es que si esos que se han ido del PSOE, ¿a dónde esos escaños, básicamente, a dónde se han ido? También uno del Partido Popular. Uno del Partido Popular se ha ido al señor Jacome, que tiene una televisión local. A lo mejor ahí es como se explican las cosas y cómo se está funcionando este país. Como tiene una televisión, ha sacado su escaño, que se lo ha quitado el PP. Y el PP ha perdido otro escaño. Y los que ha perdido el Partido Socialista se han ido todos al bloque separatista gallego. Pues ya está. Sí, yo no creo que la gente que haya votado al bloque separatista gallego esté muy en contra de la amnistía, por ejemplo. No lo están. Es más, hoy Néstor Rego, el diputado del BNG, decía que ellos quieren la amnistía, quieren que se llegue a un acuerdo y por lo tanto es el postulado. Por lo tanto, ¿crees que lo de la amnistía no le ha pasado factura al PSOE? Le deben de haber terminado de pasar factura a lo mejor otra serie de cosas, o simplemente que el bloque nacionalista gallego, como hemos dicho en esta casa, pues cuenta con una muy importante voto a favor. Yo estoy deseando de ver el postelectoral del CIS, que hará seguro un buen análisis, y me aventuro a decir que los rasgos del votante del PP es una persona mayor, bastante mayor, más masculina que femenina, y el BNG es más joven y más femenino como perfil del votante. Entonces, quien ha votado masivamente a Feijóo, a Ana Pontón, es la generación Feijóo. Esos son los datos. Entonces, lo que pasa es que cada vez hay menos jóvenes. Te quiero decir que el voto joven en Galicia poco puede cambiar la balanza. Es el voto de la gente mayor el que lo veremos en 4 años, si Dios quiere. Lo veremos en 4 años. Vamos a ver qué pasa, porque han sido 3 escaños. O sea que al filo de la navaja... Sí. Y hay un escaño que por 86 ha salvado el PP, 86 votos. En Orense. Si no, el PP se hubiera quedado en 39. En 39. O sea, 2 menos o 3 menos. ¿Crees que votar a Vox en Galicia ha sido tirar el voto? Yo no creo que votar absolutamente ninguna opción sea tirar al voto. Lo legítimo es, si haces el esfuerzo de ir a votar y si decides votar y no abstenerte, que ojo, las cifras de participación han sido más altas de lo que yo me esperaba, pero aún así el 30% de los gallegos han dicho yo no voto. O sea, que es... Pero bueno, entra dentro de lo general, ¿no? Que el 30% de una sociedad decida no votar. Hay países en los que cuando es obligatorio cuando se va a votar, estamos hablando en las elecciones generales, se llega a votar en España en torno al 80%. En el momento constitucional yo creo que votó el 90% del censo en España. Entonces, un 30% de abstención sigue siendo una cifra importante de abstención que tendrá sus causas. Una vez que decides ir a votar, pues cualquier opción es legítima, y luego pues cada cual tendrá que saber con qué reglas, de qué sistema electoral te presentas.
Ha habido aquí, por pura curiosidad, fue Pablo Iglesias dentro de... O sea, tampoco hay que lamerse a lo mejor por tantos sitios, tantas heridas. Pablo Iglesias, dentro de su facción, dijo, su postura era, y hasta el último momento iba a ser así, que Podemos no se presentase. Y que Podemos pidiese el voto para el bloque separatista gallego. Pues al final parece ser que él ha tenido mayor instinto en ese sentido. Sí. Pero, pues bueno, pues quien haya votado a Podemos, que no tiene representación, quien haya votado a Sumar, que no tiene representación, quien haya votado... Sumar hoy decía que la culpa la tenía el hecho de no haberles dado tiempo a presentarse y el carnaval, las fechas del carnaval puestas en esa fecha que pues la gente estaba a otra cosa y no ha votado a Sumar por eso. Ya, no, pues me parece que quien haya explicado eso también se equivoca. Aina Vidal, la portavoz de Catalunya en Comú, sí, la marca catalana de Sumar. Pues la realidad es que la participación ha sido alta y con esa participación alta, pues, no, este tipo de excusas o los sistemas electorales o demás son excusas peregrinas. Ha ido mucha gente que al final, en las horas centrales del día, precisamente, ha hecho hasta colas grandes para introducir su papeleta, más la gente que había votado por correo, y eso es importante. Muy importante esto. Para acabar, Rubén, hoy en el Congreso se vota el hecho de reducir la jornada laboral. Lo ha presentado Sumar. ¿Estás de acuerdo con esto? Todas estas cuestiones, como estamos viendo, hacen que en España el fenómeno de economía sumergida siga creciendo. Entonces, y de gente cada vez es más. Es que yo quiero ver esas estadísticas porque ahora no las tengo frescas, pero cada vez hay más gente con una segunda actividad. Entonces, lo cual es legal, hasta que decidan a lo mejor prohibirlo también. Entonces, efectivamente va a haber gente que le van a limitar esa jornada de trabajo, pero va a haber quienes van a necesitar un segundo contrato de trabajo, una actividad sumergida o darse de alta como autónomos pese a la enorme cuota. Entonces, la reducción de esa jornada laboral es simplemente una decisión arbitraria cuyo impacto socioeconómico tenemos que evaluar desde otro tipo de perspectivas. La otra perspectiva es, al final, cuánta gente en España tiene una segunda actividad laboral en la condición que sea. Y habrá unas estadísticas que serán las oficiales para los trabajos oficiales. Y luego necesitaríamos encuestas para ver cuánta gente nos reconoce que está haciendo actividad sumergida. ¿Pero no crees que los trabajadores tienen que pasar más tiempo con su familia, más tiempo haciendo otras cosas y trabajando menos? Los trabajadores tendrán que decidir si quieren formar una familia o si quieren vivir una vida independiente y dedicarse solamente a la carrera profesional, especialmente las trabajadoras a las que se les ha dado ese mensaje de solo dedícate al trabajo o prima tu carrera profesional. Cada cual tendrá que decidir eso en libertad y ver lo que quiere, pero desde luego, si a esos a los que se dice que les vamos a mandar a pasar más tiempo con su familia, luego no pueden mantener a su familia, no pueden tener una familia o tienen que buscar un segundo de trabajo, no es que la ley ni que el Estado les esté ayudando ni les esté mejorando en nada. Esta semana 23F, aniversario. Otra vez, de ahí no ha salido todavía una versión alternativa, como ha pasado con Carrero Blanco hace 2-3 meses, que ya todas las cadenas han dicho que lo que era una teoría de la conspiración, pues tiene indicios de ser verosímil. Bueno, pero Anson ya ha salido a contar lo que pasó en el 23F. ¿Y qué ha contado Anson? Bueno, ha contado que el rey estaba en el ajo, que estaba Felipe González y que estaba Adolfo Suárez. Yo tengo muchas ganas de que salga la versión alternativa. Desde luego, la última película, la superproducción que hicieron con Emilio Gutiérrez Cava y con algún otro señor, me parece ciencia ficción. O sea, está bien la película, ¿eh? Bueno, como película de ciencia ficción, claro. O sea, tengo la duda de si ponerme Star Trek, La Guerra de las Galaxias o el 23F con Emilio Gutiérrez Cava haciendo de Sabino Fernández Campo, porque son todas, sí, están en el Paco mismo Tous grado. También creo que hacía de Tejero. Pues nunca, claro, por eso, era un chiste. Era un chiste. Un actor cómico, pues efectivamente, ha ido a hacer el cómico. A Tejero le engañaron y luego decidió callar, como a otras gentes. Entonces, pues bueno, de ese mito ha vivido el señor Juan Carlos de Borbón muchísimo tiempo.
Y seguiré bebiendo. Tejero vive todavía, ¿eh? Y Tejero vive, sí. Yo es a uno de los que les agradecería enormemente que terminen de contar la visión de los hechos. Creo que Tejero, sinceramente, no puede aportar mucho porque, como insisto, me temo que lo engañaron, ¿eh? Me temo que lo engañaron. La cuestión está en que hay otras personas que sí que podrían haber contado bastante de cuál fue la verdadera operativa y, desde luego, al que presentan como villano a Armada era el protector de Juan Carlos. No, y sentía una auténtica devoción por él. Quienes quisieran tragar en su momento de que este se había vuelto en contra y que iba en contra de su protegido fueron indultados y Tejero se negó al indulto. Bueno, por honor, claro. Hay quienes ahí sí que lo tenían, pero fueron indultados porque llegaron a muchos acuerdos internos. Llegaron a muchos acuerdos internos de cómo terminaban de resolver la situación, pero de ese 23 de febrero lo que se ha formado es un mito. Se ha formado un mito como en torno a la figura de Adolfo Suárez y alguna de sus hijas que ahora van diciendo: tú que has vivido, hija mía, de todo lo que has vivido, de ser la hija del secretario general del movimiento, que nos vengas a contar ahora trolas y que no le dejes a una señora de 105 años decir lo que ella estime oportuno o llevarla a contar una serie de 105 años. Pues hay gente que en ese momento vivió muy bien y que luego ha seguido viviendo poder del régimen, vive muy bien del régimen del que sea. Del que sea. Igual que estos separatistas que se han negado a guardar un minuto de silencio. Son una amalgama clientelar. Son especialmente, eso es lo que le caracteriza, ser una amalgama clientelar que quiere mantener ese clientelismo y ese chiringuito. Las ideologías y las ganas de cambiar el mundo, a la mayoría de ellas, salvo los sueños de Narnia de sus estaditos independientes, en la inmensa mayoría de los casos les toca un pie. Del 23 de febrero, ojalá algún día terminemos de saber, como otras tantas cosas que hemos ido sabiendo, o que la gente por lo menos tenga conciencia de ello. Es muy importante esa conciencia, que la tengan. Estoy viendo también el caso del pequeño Nicolás en Netflix, que es curioso ese caso. Algo raro era, porque yo le conocí personalmente. Bueno, vamos a ver, él tuvo bastante peso en las nuevas generaciones del PP. Por eso yo tuve algún trato con él. ¿Qué tal era? Felizmente no tengo ninguna foto con él, como tuvo tantísima gente, pero yo creo que no me puse nunca ninguna foto con él, pues era un chaval al que algo más había detrás. ¿Y qué había detrás? Ojalá eso también termines de contar, ¿no? Porque al final es un país que dicen que es democrático, pero es un país en el que no podemos hacer preguntas, como tú ejemplificas casi mejor que nadie, tristemente, pero es así. Entonces, como es un país en el que no podemos hacer preguntas, nos faltan muchas respuestas. A mí me gustaría que podamos, no solo en las salas del Congreso, sino en otros sitios, poder seguir haciendo preguntas y que haya algunas respuestas. Era muy amigo del secretario de Estado de Comercio. Claro, tenía con gente, y eso lo vi yo, se ponía a la foto y ya está. Y bueno, como te sacas una foto como un señor que puede pasar aquí por la avenida en la que estamos. Pero con otra gente sí, pero tenía hay que criticar muy buena relación. Este sistema que un parguela, con todo el respeto a Francisco Nicolás, pero era un crío que se fue colando, se fue metiendo en el papel, se iba haciendo fotos, se iba haciendo amigo de José María Aznar, de Esperanza Aguirre, porque les invitaba a cursos y tal. Llegan al gobierno y el tío tiene algo con el CNI. Lo que pasa es que en Casa Real niegan absolutamente que este... No, claro, ¿y qué van a decir? Pero lo que era una realidad, que él le llamaba a Soraya Sáez de Santa María a su móvil, él llegaba, cuentan que llega a un pueblo de Galicia y pide de todo, nécoras y todo tipo de lujos, y el alcalde alucina porque venía de parte de la Casa Real. Sí, pues es que algunas amistades tenías. La Casa Real al final tiene un jefe de la Casa del Rey, como el que acaba de cambiar, y estuvo en la coronación. Y tiene otros operativos, entonces no le manda, y efectivamente eso, entonces quien gestiona esas cosas no es directamente el rey, tampoco que nadie se llame a engaño ni a tonterías, lo gestionan otras personas, y parece ser que sí llegó a alguna otra persona, igual que a alguna otra persona de presidencia y a alguna otra persona de otros ámbitos. Entonces llegará a otra persona la que le facilita algunos accesos y ya está. Le pillan y le queman. Pues lógicamente, le pillan y le queman. Rubén Damoleo, muchísimas gracias por estar en la burbuja de Periodista Digital. Muchísimas gracias. Y en Periodista Digital no se nos olvida el clamor del campo, no se nos olvida el clamor de aquellos que nos llevan la posibilidad de tener un plato de comida en nuestras mesas, y por lo tanto seguimos dando voz a agricultores y ganaderos, seguimos dando voz al sector primario y sobre todo
se la damos a aquellos que representan de verdad los intereses de los mismos. Y en este caso nos vamos para Andalucía, nos vamos para Málaga, donde su diputada en el Parlamento de Andalucía por Vox, Purificación Fernández, ya nos escucha. Doña Purificación, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, la verdad que se nos olvidan los temas porque van pisándose unos con otros, pero aquí no olvidamos lo que está sucediendo en el campo. Y yo le quería preguntar cuáles son las principales reivindicaciones que el campo sigue haciendo días después de esas movilizaciones que todavía no ha atendido ni el ministro de Agricultura ni tampoco el Gobierno de España. Pues mire, son reivindicaciones que son totalmente de sentido común. Lo primero que piden es que se eliminen todas esas ese que tanto gusta en Bruselas y que nos están imponiendo a través de la Agenda 2030, algo que en Vox llevamos años denunciando. En segundo lugar, que dejen de criminalizar al campo. Los agricultores y ganaderos de este país lo único que quieren es poder trabajar y de lo único que se tendrían que preocupar los políticos de Bruselas es de prestarles la ayuda necesaria para mantener un sector que da de comer a toda España y a media Europa. Y en vez de eso, lo que hacen es asfixiarlos más, por ejemplo, con la nueva PAC, que ha supuesto un recorte de los fondos donados al campo y un aumento de la burocracia y de los requisitos para poder acceder a ello. Por ejemplo, el cuaderno digital, una locura. ¿Usted cree que un agricultor que trabaja de sol a sol necesita un cuaderno digital? ¿Eso para qué? ¿Para controlarlos más? ¿Para que se tengan que gastar el poco dinero que tienen en la digitalización de las explotaciones? Y en tercer lugar, algo que es fundamental, hay que acabar con la competencia desleal de terceros países donde se produce con mano de obra esclava y con unas condiciones fitosanitarias que ponen en peligro la salud de los consumidores. Se han cargado prácticamente el principio de preferencia comunitaria. Hace falta también un cambio en la ley de cadena alimentaria. No puede ser que el agricultor, que es el que cultiva y asume todos los costes y riesgos de la cosecha, sea el que menos cobre y los intermediarios se llenen los bolsillos pues a costa del sudor de su frente. En definitiva, lo que están reclamando los agricultores, tanto andaluces como del resto de España, es que los dejen ganarse el pan y como de la forma que han venido haciendo desde hace generaciones. Así es. ¿Vox defiende realmente esos problemas que están haciendo ustedes en esta materia para dar voz a los que, por desgracia, pues no están teniendo mucha voz a nivel institucional? Casi nadie los defiende. Mire, pues nosotros hemos pedido un plan nacional del agua que bajo el principio de solidaridad pues la lleve de donde sobre a donde falta. Defender a los agricultores frente a la criminalización pues del uso de regadío. Defender a los productores españoles frente a esa Agenda 2030 y a la competencia desleal. Garantizar pues una correcta aplicación de la ley de cadena alimentaria, la reducción de la burocracia, la rebaja de las exigencias de la PAC, etcétera, etcétera. Medidas no de ahora, porque los agricultores estén en la calle, sino que llevamos años exigiendo al gobierno de Moreno Bonilla desde nuestra entrada en el Parlamento de Andalucía en 2018. Todas en defensa de nuestro sector primario frente pues, a esas políticas globalistas que ni el gobierno de España ni el de Andalucía, antes del PSOE y ahora del PP, pues han sido capaces de plantarle cara. ¿Qué ocurre ahora? Que cuando han visto que los agricultores han estallado y están saliendo a las calles a denunciar lo que precisamente Vox lleva años advirtiendo, pues algunos dicen, para quitarle importancia, que es Vox quien está detrás de las manifestaciones, cuando son agricultores independientes los que se están manifestando a título personal sin ni siquiera representación de asociaciones y sindicatos. Detrás de los agricultores, mire, lo único que hay es que están hasta las narices de políticos que no tienen ni idea de lo que es trabajar en el campo, que son los que les están diciendo cómo tienen que trabajar y qué cultivar en sus tierras. Los agricultores están hartos de las políticas europeas y de la Agenda 2030, que lo único que pretende es criminalizar al campo andaluz y español, asfixiando y arruinándolo, para que se abandone la agricultura y la ganadería y acabar así pues con nuestra cultura, porque no olvidemos que la agricultura es parte de nuestra cultura.
es pues bueno, una sabiduría que nos han ido transmitiendo nuestros mayores de generación en generación y con ello pues bueno, pretenden destruir nuestro modo de vida hacia un nuevo modelo que como estamos viendo cada vez tiene más detractores. Y para que les quede aún más claro a los que nos están viendo, pues Vox es el único partido que se ha posicionado desde el principio en contra del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030. Ahora tenemos pues al PP y al PSOE pues que pretenden abanderar las manifestaciones de los agricultores españoles cuando todo esto es fruto pues de la gran coalición europea que forman juntos y que sus votos pues son las consecuencias de esa Agenda 2030 y ese pacto Verde Europeo que es un auténtico cáncer para el sector primario. Hablando de la Agenda 2030, a la que usted ha hecho referencia, ¿qué estragos causa realmente en el campo? Porque al final lo que conocemos son esos objetivos, que la verdad que suenan muy bonitos, pero realmente ¿qué esconde esa Agenda 2030 y qué de perjudicial tiene para nuestros agricultores? Pues mira, le pongo un ejemplo muy gráfico del sinsentido de esta agenda. Como usted bien ha dicho, pues bueno, la Agenda 2030 se define a sí misma como una serie de objetivos para proteger los derechos humanos. ¿Quién no estaría de acuerdo con este titular? Pero cuando desglosas el articulado y lees uno a uno los objetivos de desarrollo sostenible, ves que nada más lejos de la realidad y que la aplicación precisamente de esos objetivos a lo que nos lleva es a la pobreza, al hambre y a la ruina. Derecho es, mire usted, que los agricultores tengan agua suficiente con la que poder cultivar. Sin embargo, subvencionamos desaladoras en terceros países para mecanizar su agricultura produciendo con mano de obra esclava y que nos hagan competencia desleal. Derecho es que un agricultor cobre por un kilo de limones en origen en el Valle del Guadalhorce, en Málaga, de donde soy yo, como mínimo para que cubra los costes de producción y le quede algún margen después de un año entero de su trabajo. Que es una vergüenza que se le esté pagando a menos de 10 céntimos el kilo. Vamos, es que cuesta más comprar una bolsa de plástico de esas que te cobran en cualquier supermercado que pagarle un kilo de limones en origen a un agricultor. Derecho es que los agricultores de limones, naranjas, de melones, de sandía, puedan vender sus producciones a un precio justo y no que dejen cosechas enteras sin recoger porque se niegan a vender a pérdidas porque no se cumple con la ley de cadena alimentaria. El objetivo de la Agenda 2030 es que los países en desarrollo exporten masivamente y nosotros dejemos de producir. Por tanto, derechos ¿para quién? Para las élites, para unos sí y otros no. Y no lo olvidemos, un Pacto Verde Europeo que fue aprobado en enero de 2020 gracias a los votos, insisto, de la gran coalición del PP y PSOE y que incluso Moreno Bonilla hace unas semanas pues pidió en Bruselas que se agilizase su aplicación, incluso reclamando un Pacto Verde Mundial. Y ahora pues hemos visto también a la consejera de Agricultura, la señora Crespo, pues ir corriendo a adherirse al Pacto Rural Europeo para ser la primera región adherida. Nosotros ya sabemos lo que hay detrás de todas esas palabras bonitas. Nos suenan de la Agenda 2030 y del Pacto Verde y sus consecuencias, pues lamentablemente las estamos viendo todos. No tienen suficiente con el sector primario que ahora también van por el mundo rural. La verdad que hay que frenar esas ansias de alguno por meterse en cualquier lado. Usted que conoce Andalucía, ¿hasta qué punto la injerencia marroquí? Porque también ha hablado antes usted de la competencia desleal con países extracomunitarios, que es verdad que existe, pero la injerencia marroquí, eso que se tienen entre manos Mohamed VI y Pedro Sánchez, que todavía no conocemos, ¿cómo afecta al campo español y andaluz? Pues mire, le doy solo algunos datos. Según la propia Consejería de Agricultura, Marruecos habría superado ya las 26.000 hectáreas de invernadero y están creciendo a un ritmo de casi 2.000 hectáreas por año. En Almería, pues la conocida como Huerta de Europa, hay unas 32.000. Le pongo un ejemplo muy gráfico que demuestra lo absolutamente absurdo de las políticas agrarias de Europa. Mire, hace unos días, durante las protestas de los agricultores andaluces, era interceptado un camión cargado de fresas procedentes de Marruecos.
¿Sabe usted dónde iba ese camión? Iba a Huelva. ¿De verdad alguien piensa que en Huelva, uno de los principales productores de frutos rojos del mundo, necesita importar fresa de Marruecos? Pues estas son las consecuencias de las políticas que tanto PP como PSOE apoyan en Bruselas. Una auténtica pena. Y para acabar, ya hemos hablado del gobierno, sabemos que no defiende a los agricultores, pero la Junta de Andalucía lo hace, el gobierno de Moreno Bonilla, al que usted ha aludido en alguna ocasión en esta entrevista, ¿está haciendo algo por la gente del campo? ¿Ustedes están en la oposición? ¿Presionan de alguna manera a la Junta para que, oye, atienda a los intereses del campo? Bueno, si el gobierno de Moreno Bonilla trabajase por los agricultores, estos no estarían en la calle protestando contra las políticas de Europa, del gobierno de Sánchez, pero también, ojo, contra la gestión del gobierno del PP en Andalucía, porque no hay que olvidar que las manifestaciones, las movilizaciones y manifestaciones y protestas de los agricultores andaluces van contra todos aquellos que se ponen el pin de colorines que los que defienden la Agenda 20, que son los que defienden la Agenda 2030. Y le puedo poner decenas de ejemplos en medidas con ayuda dirigida al campo andaluz presentadas por Vox a través de iniciativas parlamentarias y sin ir más lejos de enmiendas a los presupuestos 2024 que la Junta rechazó sin más y una detrás de otra. Y mire, ponerse el pin de la Agenda 2030 como hace alegremente pues el señor Moreno Bonilla y todos sus consejeros, pues es absolutamente incompatible con defender a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos. ¿Qué pasa? Que ahora cuando el campo ha estallado y están en la calle, cuando los agricultores están señalando a los culpables de que nuestro sector primario está al borde del colapso y que no son otros que el PP y el PSOE los culpables, a Moreno Bonilla y los miembros del PP andaluz les da pudor colocarse el pin de colorines en la solapa y se los esconden en el bolsillo pues para colocárselo más tarde. El gobierno de Moreno Bonilla tiene a los andaluces engañados. Por mucha propaganda que utilice, el gobierno del Partido Popular no va a poder ocultar la realidad de sus actos. Y esa realidad es que el Pacto Verde Europeo, contra el que los agricultores andaluces protestan y que están pidiendo que se retire, insisto, que fue aprobado con los votos de la gran coalición formada por PP y PSOE en Bruselas, solo se opuso Vox. Y esa realidad es que Moreno Bonilla, en su viaje de hace solo unas semanas a Bruselas, pues fue, entre otras cuestiones, a pedir que se acelerase la aplicación del Pacto Verde Europeo, ese contra el que los agricultores andaluces protestan y que están pidiendo que se retire. Y esa realidad es que el gobierno del PP, como antes hizo el del PSOE, pues lleva años prometiendo decenas de infraestructuras hídricas que son vitales para el campo andaluz y que no llegan. Por lo tanto, pues el PP lo que debe de hacer es dejar de mentir y de confundir a los andaluces. Purificación Fernández, diputada en la Asamblea de Andalucía, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos muy pendientes, porque para Periodista Digital es muy importante darle voz al campo y la verdad que usted lo está haciendo y nos lo ha explicado de una manera muy concienzuda. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, de verdad. Y despedimos este programa. Teníamos pensado dar voz a alguna otra gente, pero mañana lo hacemos, no pasa nada, porque hay días como judías, y si no estamos mañana, pues nada, lo hará otro. Si es que esto, la vida sigue igual, si es que no somos tan importantes, de verdad se lo digo. Quien sí es importante es Marta García, nuestra jefa técnico, quien hace posible este programa, Carlos Pecker, Izan Gómez y todos aquellos que apoyan y reman para que salga adelante la burbuja cada día. Mañana volvemos, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga.